Quiero compartir con usted mi opinión. El filósofo Juan Jacobo Rousseau, quien es uno de los formadores de la idea de la democracia y del sistema democrático, filósofo francés, dijo alguna vez que si hubiese una nación de dioses, estos gobernarían democráticamente. Pero un gobierno tan perfecto no es adecuado para los hombres. Traigo a colación la frase porque me parece que en ocasiones se nos olvida que los gobernantes, que quienes llegan a ejercer el poder, son tan humanos como usted o como yo. La obligación de nosotros como ciudadanos es informarnos, como usted que ve Noches sin Tregua, acercarnos a quienes nos hacen propuestas, a quienes quieren gobernarnos, pero también tener claro que estos son hombres y mujeres que tienen deficiencias y que tienen falencias y que deberán sustentarlas con un trabajo continuo, con un conocimiento de lo que hacen y sobre todo con un cumplimiento de las promesas y de una mejor situación del país que usted espera. Pero se tendrán que equivocar como se equivoca usted y como me equivoco yo. Sin embargo, quienes aspiran a gobernarnos también deben tener claro que no se les puede perdonar muchas falencias y muchos errores. Que el ciudadano va a estar muy crítico, que va a estar pendiente de lo que hace, de lo que dice, para criticarle y bajarle el piso. Pero gracias a Dios, por otro lado, que la democracia, con todos los defectos de que no son dioses quienes nos gobiernan, nos permite escogerlos, en el caso de Costa Rica, cada 4 años. Esa es mi opinión. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Continuando con los programas que hemos tenido con los precandidatos de Liberación Nacional, hoy cerramos y le toca el turno a don Antonio Álvarez de Santi, con quien esperamos tener una muy buena charla para gusto y deleite de ustedes. Don Antonio, bienvenido a Noches sin Tregua. Muy buenas noches, un gran gusto estar aquí en Noches sin Tregua. Saludemos, brindemos por nosotros, por los costarricenses y sobre todo por el país. Salud. Yo empezaría planteándole a usted, tratando de sacar de su experiencia, 2 veces diputado y habiendo estado 2 veces presidente de la Asamblea Legislativa, habiendo sido ministro, ¿en dónde encuentra usted las grandes falencias de la gobernabilidad en nuestro país?
Bueno, hay una transformación de un Estado organizado con una visión presidencialista y con estructuras presidencialistas a un Estado en donde hoy en día estamos en un sistema multipartidista, en donde ya el tema presidencialista pareciera que empieza a ser superado. Porque cuando usted tiene un sistema multipartidista, la facilidad para generar acuerdos es muy complicada. Y desde ese punto de vista, que es una pregunta teórica como la que usted me hace, yo creo que el Estado presidencialista hecho para un sistema bipartidista es una camisa de fuerza para la gobernabilidad. Y creo que de ahí más bien lo que deberíamos es avanzar a un sistema parlamentario o semiparlamentario. Cuando usted tiene tantas fuerzas políticas presentes en un parlamento o en una asamblea legislativa como en Costa Rica, el instrumento político de organización que promueve los acuerdos es precisamente el sistema parlamentario. Claro, hay una excepción, que es lo que pasó en España recientemente, pero quitando esa excepción, la realidad es que el multipartidismo va de la mano con el parlamentarismo, porque la obligación de alcanzar una mayoría mediante acuerdos de los partidos, con la sanción de que si esa mayoría no se alcanza hay que ir a unas elecciones, nuevamente es un costo muy alto para el sistema y para los partidos. Entonces yo creo que básicamente si estamos hablando en términos teóricos de la estructura del Estado, usted es un buen politólogo, lo entiende desde esa perspectiva, creo que deberíamos de avanzar a un sistema parlamentario o semiparlamentario. Es una de las primeras veces que lo oigo decirlo. Me acuerdo que hace varias décadas atrás usted lo planteaba. Sin embargo, usted tuvo la oportunidad de estar en el régimen bipartidista, como presidente de la Asamblea Legislativa, y ahora en el multipartidista. Es ese efecto, ese cambio, esa atomización de los partidos políticos lo que en algún momento en esta campaña lo llegó a usted a hacer plantear la posibilidad de gobernar por decreto. Bueno, es que el tema de gobernar por decreto de alguna manera ha sido entendido de una manera diferente a lo que realmente es. No es que yo piense que voy a cerrar la Asamblea Legislativa al estilo Fujimori, ni por asomo. Yo soy un demócrata, además soy como diputado y abogado, pues soy un defensor del Parlamento. A lo que me refiero a gobernar por decreto es que ante la imposibilidad de hacer leyes hay que utilizar todas las modificaciones que se puedan hacer utilizando los decretos ejecutivos. Y por supuesto hay algunas áreas que llegan a caer en materia legislativa necesariamente. Y he puesto muchos ejemplos en esto. Por ejemplo, cuando usted toma lo que significa CETENA. Entrar a modificar CETENA es muy complicado, pero emitir reglamentos que permitan modificaciones para requisitos de ciertos proyectos no tiene sentido. Que no tiene sentido que se mantengan, usted los puede corregir por decreto. El gobierno acaba de adelantar algunas, quitar tapias y otras cosas. Me parece que son buenas, van bien orientadas, un poco tímidas, pero desde ese punto de vista me parece que la afirmación correcta sería sacar el mayor provecho de las reformas que se puedan hacer por decreto, porque sí, el hablar de gobernar por decreto es como un sinónimo de cerrar la Asamblea Legislativa, lo cual jamás haría yo como demócrata. Sí, le preguntaba porque en muchos comentarios la gente lo percibió como una negación de la democracia, lo que es. Claro, ¿verdad? Es que fue el titular de Monumental. Y pero estando si usted oye el presidente Trump sí, gobernando en esa forma, pues no dejó de generar alguna roncha. No creo creo que decir que genera una roncha es un poco exagerado. Mi declaración está en matices, es una de las tantas veces que lo he hecho y que lo seguiré haciendo. Como presidente utilizaré al extremo que permita la ley la utilización de decretos para hacer gobernable al país. Pero, por supuesto, hay un área en donde usted solo puede hacerla por ley. Pero aquí en Costa Rica, de todas formas, no debería de producir ninguna duda el tema, porque emita un decreto que se traspase 1 centímetro de la parte ejecutiva a la legislativa y usted va a tener a la sala cuarta echándolo atrás, ¿verdad? Definitivamente este es un sistema institucional muy fuerte en donde la distribución de poderes está muy claramente definida. Pero eso sí, repito, no me va a temblar la mano para promover y promulgar los decretos que sean necesarios para hacer gobernable este país. Uno de los puntos fuertes en algún momento de esta campaña suya es la adhesión del presidente Óscar Arias. Es importante el apoyo de don Óscar Arias. Claro, que es muy importante. Y por cierto, nunca creyó usted que se fuera a dar, porque en comentarios que usted había dado, sí, había dicho que no haría Óscar Arias dije ese siempre, paso. No dije que no lo daría, dije que era un error darlo. Sí. Creía que debía esperarse para cuando ya el candidato estuviera escogido, porque él es presidente y del partido.
Sí. Le advertí que era un error. No, Sí. no le dije que no, Sí. no dije que no lo iba a hacer. Sí, pero bueno, el que yo leí decía que no, tal vez fue tema titular, pero no, bueno. leyó mal, no, pues en los escribo yo, todo no puede caso, haber error, porque los escribo yo. Pero tal vez alguien que hizo el reenvío. El tema es que la figura política más popular del país es Óscar Arias, y por mucho. Y no de ahora, sino de los últimos casi que 27 años, que es cuando él salió del poder en el 90. Ha sido 2 veces electo presidente, es una persona que tiene la mejor calificación, es la de su gobierno. Y desde esa perspectiva, por supuesto que para Liberación Nacional es un orgullo. Usted compara los gobiernos de los liberacionistas y aparece en primer lugar el de Óscar Arias y aparece el más mal calificado el de José María Figueres. Entonces creo que para cualquier compañero que hubiera recibido ese apoyo sería un honor. Y yo que lo he recibido, por supuesto que lo considero un honor. Y es un tema que ha influido para que veamos las últimas encuestas en donde ya hay una diferencia de 13 puntos entre los liberacionistas, entre Antonio Álvarez y José María Figueres. ¿Por qué es tan importante para Antonio Álvarez el apoyo de Óscar Arias hoy? ¿Y por qué es una figura tan importante y en el 2004-2006 no lo era? ¿Usted no lo apoyó a él para ser candidato de Liberación Nacional? Y igual en el 94 en el 93 fui jefe de campaña de José María y ahora estamos enfrentados, ¿verdad? Sí, las circunstancias cambian. Pero por supuesto es importante. Pero no era tan bueno antes como no es ahora, entonces. No, es importante el apoyo, por supuesto, es la figura, como le digo, más popular. Y me parece que además demuestra algo muy importante, demuestra algo de que la figura de Antonio Álvarez y mi candidatura va sumando apoyos de figuras y de líderes. Usted tuvo ya el apoyo de Roberto Thompson, un ex precandidato, Enrique Rojas, Óscar Arias, Rodrigo Arias, Francisco Antonio Pacheco. Entonces, lo que se demuestra es que hay un sentimiento de que las adiciones se van sumando a mi candidatura. Sí, porque en esa época don Óscar buscaba la reelección y usted se oponía a esa reelección. Inclusive usted sale de Liberación Nacional, usted ha dicho que se ha ido por otros temas, pero usted se va con Guillermo Solís, con Corrales, con Araya, se van por el tema de la reelección de don Óscar. ¿Les molesta la reelección de don Óscar? No es ese el tema. El tema, que si usted revisa la historia, que incluso hay una frase que me repiten muy fuerte, que la diferencia entre los liberacionistas y la unidad es que algunos tienen más habilidad para tapar las áreas donde otros fueron descubiertos. En realidad no es esa la razón. Pero eso don Óscar lo ha repetido y lo ha dicho, que Sí. por eso ese es el motivo por el que usted se fue en el 2004. Sí, no sé, ya lo que él diga no es algo que me corresponde a mí, Sí. a mí decirlo. Y Pero yo se lo bueno, he hoy escuchado estamos... y en un programa de Noche sin Tregua acá lo dijo. Bueno, pero vea usted qué interesante que ya hoy esté él, a pesar de eso que usted dice, a pesar de esa circunstancia, Óscar Arias me da el apoyo y tengo yo el honor de tener el respaldo de la figura política de Costa Rica más respetada y la figura política más querida de este país. En el 2013, aquí, en esta misma sala, en enero, usted me dijo, mi distanciamiento con el arismo empieza mucho antes de mi retiro del PLN. Empieza desde que dirigí la campaña con José María Figueres junto con Carlos Espinach. Lo dijo en una forma determinante y parecía como que era irreconciliable esa posibilidad. Pues, como lo puede ver, no era irreconciliable. Entonces varía con algún grado de facilidad. No, es que el que dijo que es irreconciliable fue usted, no yo. Usted fue el que la calificó de irreconciliable. Sí, cuando lo leo a usted y lo veo. Pues, sí. el televidente puede revisar el video, ahí está. Sí. Pero ahí mismo usted me dijo, ese 3 de enero, que en las distritales del 2004 nos hicieron fraude. En una mesa de Puriscal votaron 40 educadores, de donde hubo 390 fraudes en diferentes mesas. Fueron denunciados. Sí, claro, todo es correcto. Entonces, así es. en aquel momento usted dudaba de la estructura que hoy le apoya, porque decía que hacía fraude esa estructura, lo interno de Liberación Nacional. Efectivamente, cuando yo regreso a Liberación Nacional y reconozco que fue un error haberme ido, lo que digo es que las luchas hay que darlas adentro del partido y que debí de haberme quedado de haberlas dado adentro. Y bueno, yo me voy con el caso Alcatel, vea usted, ¿verdad? Cuando se aparece todo el tema del Alcatel que vincula a la secretaria general del partido, al expresidente Figueres, etcétera, y regreso al partido y seguimos con el mismo caso Alcatel combatiéndolo internamente. ¿Y qué es lo que sucede? Que el tema de la corrupción no es un tema que estaba en manos de los liberacionistas, el tema de la corrupción es un tema que está en un sector del país, entonces efectivamente fue un error haberme ido y por eso regresé al Partido Liberación Nacional. Pero ahí mismo me dijo usted, cuando vino la lucha de la reelección presidencial, yo quería que lucháramos por un régimen parlamentario, lo que hace un ratito que usted comentaba que le gustaba. Óscar Arias tenía el apoyo para hacerlo y no quiso hacerlo, prefirió la reelección. Sí, esa es su historia. Efectivamente, Sí, pero sí. usted lo muestra en ese programa, que le repito, ahí está en redes,
en YouTube, usted lo muestra ese como uno de los grandes temas por los que usted se va de Liberación Nacional y no nombra el tema de Alcatel. Yo creo que no, si usted revisa, basta con que vea la carta de renuncia. Usted está hablando no de por lo que yo me fui, sino de lo que yo dije en el 2013. Me parece que acababa de regresar. No, yo regresé en el 2008. En realidad me parece que el tema del sistema parlamentario, como se lo acabo de comentar hoy, vea qué interesante, empezamos con esa pregunta. Yo lo he venido repitiendo desde antes. Yo me puse a la reelección. ¿Por qué? Porque si usted tiene un buen presidente, un buen primer ministro en un régimen parlamentario, usted lo puede dejar 12 o 13 años, como estuvo Margaret Thatcher. Pero confía en la estructura esa hoy. Usted no confía en aquella estoy hablando época del sistema parlamentario. Y me parece que ese es el mejor sistema para que nosotros podamos tener un país y podamos organizarnos, como se lo dije en la primera vez. Y creo que es mejor eso. Y probablemente Óscar Arias no hubiera estado 8 años, sino hubiera estado más años en el poder. Y probablemente Luis Guillermo Solís, bueno, la de menos hasta el mismo José María, hubieran durado menos de los 4 años. ¿Y la estructura? ¿Confía hoy en la estructura arista, en esa que usted dice que hizo fraude en las distritales? Bueno, yo no digo ahí que fue la estructura arista. Yo creo que usted está diciendo cosas que yo no digo. Usted dice que son 390 fraudes en diferentes mesas, fueron denunciados. Sí, pero no estoy diciendo que fue la estructura arista. Era el único opositor que usted tenía, no había otro competidor. No, perdón, ahí habían elecciones de movimientos y de sectores y distritales. Yo no estoy diciendo que eso fuera la estructura arista. No estoy calificando, usted se está diciendo. Era toda la estructura de liberación. Bueno, la de la mesa Puriscal. Era más, no, yo estoy hablando en diferentes mesas. Si usted está hablando en este caso de los educadores de Puriscal. Usted me dijo, claro. Eran 2 temas. Y claro, y por eso vuelvo a Liberación Nacional y por eso estoy dando la lucha, y qué dicha que usted me toca estos temas, don Claudio, estoy dando la lucha por asentar Liberación Nacional, por llevar un partido limpio, por llevar un partido que sea una carta de lucha contra la corrupción, un partido que lleve la probidad al gobierno y que podamos presentar una Liberación Nacional honesto, dispuesto a luchar contra la corrupción. Usted siempre se definió como monjista y hacía una referencia mucho del apoyo de Luis Alberto Monge cuando usted fue candidato a la presidencia de la FEUR allá en la Universidad de Costa Rica. Don Luis Alberto inclusive le dio a usted su apoyo en Unión para el Cambio cuando él se fue de Liberación Nacional, por la misma razón que se fue usted y los demás, que era por la reelección de Óscar Arias. No es cierto ese tema, Claudio, no, está usted faltando a la verdad. No es esa la razón por la que yo me fui de Liberación Nacional. Claro. Usted puede revisar mi carta de renuncia, no es el tema de la reelección presidencial. Entonces nos limitamos al papel que aguanta lo que se ponga, dicen. No, vamos a ver. Mi renuncia se da después de que sale el caso Alcatel. Después de que es denunciado el caso Alcatel, después de que se vincula a la secretaria general del partido, al expresidente de Figueres. Antes de eso usted no tenía ningún resentimiento con el partido ni quería irse. Después de eso es que yo me voy de Liberación Nacional. Después de eso me voy de Liberación Nacional. Pudo haber sido oportuno el caso Alcatel. Bueno, perdón, nunca la corrupción es oportuna, no se lo puedo aceptar como ciudadano costarricense, jamás. Jamás. ¿Cómo va a ser oportuno el aparecimiento del caso Alcatel pudo haber sido muy oportuno para un resentimiento anterior que usted tenía sobre la estructura y sobre el arismo. La corrupción nunca es oportuna. La corrupción nunca es oportuna. Yo no lo estoy preguntando. Eso me parece que jamás decir que la corrupción es oportuna. Y si don Luis Alberto estuviera en vida, hubiera podido usted acercarse a Óscar Arias, porque ellos tenían una gran diferencia permanente, don Óscar Arias y don Luis Alberto Monge. Bueno, pero yo no los iba a acercar a ellos. No me toca a mí acercarlos a ellos. Si yo no estoy como un conciliador de los diferentes grupos políticos. Grande Costa Rica, la que no tiene miedo, la que se respeta, la que saca la tarea, la que asombra el mundo, la que recibe 3 millones de turistas al año, la de la lucha tenaz, la que cambió las armas por aulas, la que vive un año con energía renovable, la verde, la biodiversa, la que cuida los océanos, la que tiene ganas, la que quiere más, la que se arrolla las mangas, la que mañanea tempranito, la trabajadora, la capaz, la incansable, la preparada, la
que quiere que le den un chance, una oportunidad para romperla y volver con todas las medallas, para crecer sin limitaciones, para superarlo todo, para ser gigante. Grande Costa Rica. ¡Vamos con todo! Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Usted propone llevar o lo dijo, lo vi en televisión, que Rodrigo Arias Sánchez sería un muy buen consejero suyo. ¿De llevarlo lo llevaría como lo llevó el presidente Arias, como un ministro de la presidencia, o como don Abel Pacheco, como un asesor ahí? Primero no sé si don Rodrigo aceptará, ¿verdad? No sé pero Rodrigo, ¿usted qué le gustaría? No, por supuesto, me gustaría contar con su consejo, por supuesto, sin duda. ¿Y por qué, Rodrigo Arias, no hay renovación en el partido, no es necesario otras figuras? Bueno, yo estoy hablando, no ha habido mis discursos, yo estoy hablando de que hay que gobernar con canas y con ganas. Con canas con la gente de experiencia y con ganas con la juventud. Y mi gobierno, la administración Álvarez de Santi, va a abrir los espacios para que la juventud tenga participación, tenga protagonismo, esté en la primera línea, como con la misma oportunidad que me dieron a mí de ser ministro a los 28 años. Pero a la par de eso la experiencia. Y si necesitamos gente de canas, gente de experiencia, gente que le ha dado al país lo mejor en el mundo en el sector público, en el sector privado, cooperativismo, comunalista, etcétera. Y don Rodrigo es un hombre de experiencia. ¿Y por qué si don Rodrigo es un hombre de experiencia y tan bueno, usted no lo prefirió en el 2014 como candidato de Liberación Nacional? Bueno, hay circunstancias. Usted tuvo conversaciones previas de su adhesión con supuesto, Rodrigo Arias. Pero hay circunstancias, no son las mismas circunstancias, ¿Cómo no son variaron? las condiciones. ¿Cuáles son las circunstancias que variaron? Yo no sé si ya de cara a la candidatura del 2018 vale la pena volver atrás, pero me parece que las circunstancias en ese sentido son otras y han cambiado. Y por supuesto apoyé a Johnny Araya y estuve con él en su candidatura y fui su jefe de fracción. Sí, porque en ese mismo programa de Noche sin Tregua usted me decía que yo desearía que no haya convención y que Rodrigo Arias apoya a Johnny Araya. Sí. Entonces, sí, al final pasó eso. Sí, al final entonces debería usted decir Rodrigo, que tenía una bola de cristal. Sí, parece que sí. Ahora, en la convención 2009, usted prefirió a Laura Chinchilla sobre Johnny Araya. Parece que los gustos suyos no son muy consecuentes o son veleidosos, como es la política, ¿verdad? Me parece ofensiva su afirmación. Me parece simplemente que usted tiene que entender que de ahí, en cada proceso electoral uno escoge y uno decide. Hay cada persona que tiene su momento. Porque yo apoyé a José María Figueres en el 94, entonces toda la vida tendría que seguir siendo figuerista y no podría ahora enfrentarlo en este momento. ¿Y por qué no ayudó en ese momento a Johnny Araya, usted como gerente de campaña, a acercar a los Arias? Si las diferencias eran tan cortas entre usted, hubiera sido muy oportuno su participación como gerente para ayudarle a don Johnny a ser presidente de la República. Bueno, yo creo que esos esfuerzos se hicieron y le tocaron a don Johnny hacerlos y los hizo bien, sin duda. ¿Los hizo bien? Sí, Johnny hizo bien las cosas. Aunque no se acercaran los Arias a la campaña de él. Sí, bueno, yo creo que eso... ¿Y no sería ese el motivo? Porque el no meterse don Óscar Arias, el no meterse Rodrigo Arias, por lo que haya sido, porque don Johnny no los llamó, ¿no sería ese el motivo de la derrota? Claro, ese, pero hubo uno que pesó más,
que fue el tener que cargar con el bardo de Alcatel. Y tener que cargar con el tema del Alcatel, tener que explicar en tanto lugar, que Johnny tuviera que dar tantas explicaciones. El caso de José sobre María los Figueres fue superior. El peso negativo del caso Alcatel fue superior a cualquier otra ausencia. O sea, de nada sirvió que él le diera la adhesión a Johnny. No, definitivamente poco peso sirvió. Para el partido. Liberación Nacional pierde las elecciones y tiene un grave cargo de corrupción. ¿Verdad? Eso es, digamos, el tema más fuerte de la pérdida de la candidatura de Johnny. Y uno de los temas más fuertes en el tema del caso de la corrupción fue el tema del Alcatel. ¿Y qué representa para usted Johnny Araya hoy en Liberación Nacional? Bueno, yo desearía que Johnny regrese al partido. Usted vio la forma injusta en que lo expulsó José María. Torció las leyes, los reglamentos internos del partido, lo veían como un rival. José María quería quitar los rivales que tenía por delante y hizo lo imposible por expulsar a Johnny, y ahora viene a la Sala Constitucional a afirmar y a confirmar que efectivamente fue un acto inconstitucional el que se cometió. Yo creo que ojalá que Johnny regrese, y ojalá que regresen muchos liberacionistas. Don Claudio, Liberación era el partido del 40 y tanto %. Hoy en día somos un partido del 24%. Esta última encuesta en la que me está dando a mí el triunfo en la elección interna de Liberación Nacional, que se publicó el día de ayer, que se publicó hace varios días, esta encuesta que me pone ya 13 puntos arriba entre liberacionistas sobre José María Figueres, ya pone un Liberación Nacional con 28-29%. Nosotros necesitamos, casi todas las encuestas, nosotros 28, necesitamos 30 Liberación. Pero estamos en 24, sí, ¿verdad? Sí, entonces ya el partido está subiendo, lo cual es bueno, pero necesitamos llegar al 44 y ya necesitamos pasar del 40. Hace 15 días, un lunes hace 15 días, le pregunté yo a Rolando González, que era interesante y era curioso, que el jefe y el subjefe, el gerente y el jefe de campaña de Johnny Araya hoy eran no solamente diputados, sino que eran candidatos. Y que si eso no le representaba a él un gran peso de responsabilidad, porque la derrota más ridícula, más dura de Liberación Nacional fue esa del 2014, y que usted y él habían sido gerente y jefe. Y el brinco de don Rolando fue grande, y dice, yo explicó todo, dice, yo no tengo que ver absolutamente nada, el que tiene que dar explicaciones, y el que estuvo cercano a esas renuncias, Antonio Álvarez de Santi. ¿Qué le contestaría usted, Rolando? Bueno, es una decisión personal de don Johnny. En realidad la decisión fue de él, no fue una decisión mía ni de ningún otro. La decisión de retirarse fue una decisión de Johnny. ¿Usted no influyó en nada? No, un candidato presidencial ya tiene la madurez, la edad, la experiencia para tomar ese tipo de decisiones. No creo que un candidato presidencial lo influya a nadie o lo frene a nadie. Me parece que, y bueno, además Johnny ha dicho muchas veces que fue una decisión personal y que fue él quien tomó esa decisión. Usted con frecuencia, cuando estaba a punto de llegar el día de las elecciones, decía que no volvía a ser candidato, que terminaba su carrera con su paso por la Asamblea Legislativa actual. Eso mismo se lo dijo a diputados de la Unidad y de otras fracciones que le dieron el apoyo para que usted fuera presidente. No es cierto, no es esa forma. El tema de que yo fuera candidato nunca se habló con los diputados de la Unidad antes de la elección. Ese tema nunca estuvo, y usted puede leer los acuerdos, son públicos. Bueno, la Unidad de todas formas no votó por mí. Bueno, ¿verdad? solapadamente. En todo caso, ¿verdad? Pero nunca, estratégicamente se quedó ahí. En el proceso de elección nunca se discutió si yo sería o no sería candidato. Pero hay de otros partidos que han dicho que usted les había dicho que no iba a ser candidato. No es cierto, no es cierto. Nunca se discutió la candidatura mía en el momento en que se dieron los votos para que yo fuera presidente de la Asamblea. Pero sí es cierto que usted había dicho en ocasiones anteriores que no iba a ser candidato. Claro, y además estaba convencido. Se retira Oscar Arias, queda un vacío de poder tan grande, que es lo que hace que los liberacionistas busquen una alternativa, fijan los ojos en Antonio Álvarez, producto del trabajo que he venido desempeñando como presidente de la Asamblea Legislativa, que ha sido un trabajo muy aplaudido. Y realmente hemos logrado hacer cosas que parecían imposibles, hemos sacado reformas legales que llevaban años en espera de hacerlo, logramos reformar todo el régimen de pensiones, avanzar hacia el sistema de caja única, sacar la ley contra el fraude fiscal. O sea, vemos una Asamblea Legislativa que camina, y eso sube el nivel de apreciación de la gente sobre la imagen y la figura de Antonio Álvarez, y eso genera pues que se dé un ambiente que hace que yo regrese a la decisión de asumir nuevamente la vida en el campo electoral. Y véalo usted, bueno, ahí, por eso estoy hoy en día a las puertas de ganar la Convención Interna de Liberación Nacional. El 3 de enero, en esta misma Cámara, usted me dijo, cuando yo le pregunté eso, que si quería regresar a la política, era candidato
prácticamente iba a ser electo, porque era el primer lugar por San José, que si usted quería ser candidato a la presidencia en el 2018, y usted me dijo, es una posibilidad, yo nunca he negado mis aspiraciones. En esos muestras que le dije, usted las negó. No, ¿qué fecha dice used? El 3 de enero del 2013. Usted candidato a diputado. 3 de enero del 2013, no. Bueno, yo hago público que no aspiraré en agosto del 2013. En agosto del 2013, en La Nación, es cuando sale que yo no aspiraré a la presidencia de Costa Rica. Agosto Pero el 3 de enero me dijo que sí, y me dijo esto. Sí. Si se presentan las condiciones, voy a tomarlas y puede ser 2018 o después. O sea, pudiera ser que esta no sea su último intento, pudiera ser que venga otro intento desde sus palabras. Si las condiciones se presentan, las voy a aprovechar. Usted me acaba de decir que el retiro de Óscar Arias es una forma de aprovecharla. La derrota de Johnny Araya también puede ser una forma de aprovecharla. Yo estaba apoyando a Óscar, obviamente era público, le di mi apoyo a Óscar Arias. Lo invité en su casa de habitación para que él presentara su nombre. Me parece que si Óscar hubiera presentado su nombre, hubiera quedado electo presidente en el 2018, no tengo ninguna duda. Y cuando Óscar decide no lanzar su candidatura y decide que debe de buscarse la oportunidad de que venga otra figura política, en ese momento yo tomo la decisión de que voy a considerar la posibilidad de aspirar, y de hecho estoy fuera del país. Usted comenta en un canal de televisión cuando yo hago esa declaración de que voy a considerar 7 días. Voy a considerar si tomo la decisión de aspirar o no. Yo estoy fuera del país en un tema de salud de mi esposa. Cuando regreso a Costa Rica ya están las primeras encuestas corriendo y ha significado un respaldo importante de la gente y un compromiso para mí de decir que no participo. Y ahí ¿Ya había conversaciones para que usted fuera la decisión de participar de alguna gente? Claro, porque yo lo anuncio ese día de septiembre, yo anuncio que lo voy a considerar. Entonces, el banderazo que usted ocupaba era el retiro de Óscar Arias. No, ese día, cuando Óscar Arias anuncia que él no participa, yo lo que anuncio es que voy a considerar si participo o no. Cuando yo digo que lo voy a considerar, hay un crecimiento importante de apoyo en torno a mi persona, porque de otra forma usted, don Claudio, que es un politólogo experto, puede usted encontrar la explicación de que en 2 meses, que es lo que tengo de estar en campaña, haya superado a José María Figueres con 3 años de estar en el proceso electoral. Que es además Figueres, el padre, el hijo de nuestro caudillo. Yo tengo en mi oficina un busto de don Pepe, todos somos figueristas. ¿Y será que permítame para terminar. Pero además que es expresidente. Si estoy contra un expresidente que tiene 3 años de estar en campaña, que además lleva el apellido de nuestro caudillo, y en 2 meses yo supero esa es la expectativa de voto que él tiene. ¿Y estará el votante viendo un enfrentamiento Álvarez-Figueres o estará viendo un enfrentamiento Arias-Figueres? No, me parece porque que usted, claro. En su misma campaña usted ha sido muy fuerte me parece que es promover claro la figura de Óscar Arias. Me parece que es claro que es un enfrentamiento Álvarez-Figueres. ¿Y no siente que cuando usted hace su publicidad y arranca, es tanto lo que levanta la administración Arias, que segundea su imagen usted ante la opinión pública al poner tan adelante a Si Óscar fuera Arias? cierto, no estaría en primer lugar en las encuestas en este momento y no tendría esos niveles de aceptación. Pero, por tan ejemplo, grandes. José María Figueres ¿verdad? podría decir, me estoy enfrentando a Óscar Arias, que decía que me barría y estamos empatados o estamos muy cercanos. Tal vez podría decirlo. O sea, es la Pero lectura como que se estamos haga. empatados, estamos muy cercanos, ¿quién es? José María y Óscar Arias, podría presentar eso como Pero un choque entre los presidentes. En la campaña de Óscar porque usted Arias, mismo plantea en su Óscar Arias le promoción. llevaba 70 a 15. Bueno, me está dando usted la razón. A José María me refiero. Entonces, la gente que está viendo hoy que la campaña es entre Arias y Figueres y no entre usted y Figueres, Pero pudiera no sé estar cuál diciendo, gente lo está viendo no es así. tanta la diferencia que hay entre los dos expresidentes. Yo creo que el yo que lo camino está, todos los días el que por lo la está calle. viendo así Hablo es usted. No, yo hablo mucho con la gente. Sí, pero yo no estoy metido entre 4 paredes en la Asamblea Legislativa. La campaña no es una campaña. Pero en fin, en todo caso, puede ser que lo estén viendo así, pero la gente está decidiendo que va a votar por Antonio Álvarez. ¿Y cuál es el mayor defecto que usted le encuentra a José María Figueres? A mí me parece que en este caso concreto es el tema Alcatel. Me parece que José María no ha sido claro en las explicaciones del caso de Alcatel. Me parece que eso le ha generado un nivel de alta desfavorabilidad entre el electorado, que a pesar de lo que él ha llevado con sus contestaciones... ¿Usted lo analiza como una comisión o como una asesoría? No, nada más. Eso es un parámetro. No, vamos a ver, no me haga la pregunta y no me deja hablar, porque entonces no me traiga el programa. No, aquí el programa es suyo y el tiempo es suyo. Nada más le estoy metiendo una adicional para que amplíe voy a el tema. empezar de nuevo la respuesta para que no me interrumpa. José María tiene un número de opiniones desfavorables muy grande, que no es de ahora, se viene desde hace
desde hace, del 2004, hace ¿verdad? mucho rato. Y esas opiniones desfavorables no ha habido forma de que bajen. Y cuando usted tiene una desfavorabilidad del 60%, o sea, prácticamente tendrían que votar por usted todas las personas que opinan bien suyo para poder ganar las elecciones. Y Liberación Nacional no quiere tener un candidato. Liberación Nacional quiere tener un presidente. Liberación Nacional no quiere escoger una persona para que pierda las elecciones. Liberación Nacional quiere escoger una persona para que gane las elecciones de febrero. Y ese, para mí, es el problema más serio que tiene José María. Que José María, a los ojos de los costarricenses, no ganaría la elección nacional y Liberación Nacional no quiere perder las elecciones. En esta encuesta que salió la semana pasada, se repite lo mismo que ha salido en las de Sid Gallup, en las de Demoscopía, en las de Flori Rodríguez, de que José María pierde contra Otto Guevara, José María pierde contra Rodolfo Pisa, José María pierde contra Epsi Campbell, Antonio Álvarez le gana a Pisa, le gana a Campbell, le gana a Otto Guevara, y el liberacionista lo que quiere es ganar las próximas elecciones. Pero alguna gente hace referencia también al caso de Millicom, que ya es bien viejo, en el caso suyo, que usted dio una asesoría legal en aquella época. Bueno, que dice que usó la palabra. Sí, usted dio una asesoría. Sí. Por eso le preguntaba, pero usted se encrespó y no me dejó terminar la pregunta. No, no, más mínimo. Lo que si usted lo veía como una asesoría, lo de José María Figueres, que él lo plantea así, o lo veía como una comisión. Eso es lo que yo le quería plantear. Bueno, yo no soy al que le toca hacer la calificación, ¿verdad? Pero está haciendo usted comparaciones muy diferentes. Si yo como abogado fui a la sala constitucional a defender un tema de constitucionalidad, ese fue mi trabajo, ¿verdad? En el caso de don José María, pues fue muy criticado. En aquella época el mercado de telefonía estaba cerrado. Claro, y lo que vemos hoy en día es que al final de cuentas, como lo dije en varios debates, tuve uno muy interesante con Alberto Salom y con Ignacio Santos, en donde precisamente defendía que cuando llegara la telefonía celular a Costa Rica se iba a reformar el país. Y mire usted, precisamente lo que yo en ese momento alegué y defendí en la sala constitucional, de que el país tenía que abrirse a la modernización, de que ya la comunicación no era un teléfono conectado por un cable, sino que ya las cosas habían cambiado y que había toda una nueva tecnología que iba a transformar el mundo y que Costa Rica tenía el derecho de tener también la posibilidad de entrar a la telefonía celular. La sala consideró en una votación compartida, no unánime, que tenía que ser por ley y no por una autorización del Poder Ejecutivo. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. ¿Seguís viviendo de arrimado?
Málaga City. Ningún regreso a Liberación Nacional ha sido exitoso. Sí, este es el primero, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, ¿por Esta qué es la usted primera cree que vez. usted no ha ganado? Bueno, Hay que pero esperar la elección obviamente, claro, pero de febrero del lo siento muy hostil 2018. conmigo. No, en Lo siento absoluto. muy- Yo soy no, de realpolitik, que a veces los por eso, políticos no lo no, entienden. Yo pero- hablo de la realidad que se está Claro, viviendo en la por política. supuesto, pero- ¿Qué lo hace a usted pensar que en el 2018 usted va a ganar si otros intentos han fracasado? Usted como politólogo pues sabe que las mediciones existen y son correctas. Son una foto, esa foto es de este momento. Pero en este momento Antonio Álvarez le gana a José María Figueres por una diferencia de 13 puntos entre los liberacionistas. Si entran a la convención personas no liberacionistas, esa diferencia supera los 20 puntos. Pero hablemos de los liberacionistas, hay una diferencia de 13 puntos. Esas mismas mediciones dicen que si nosotros llegamos a una elección donde está Antonio Álvarez contra Rodolfo Pisa, contra Epsi Campbell, contra Otto Guevara, y no soy yo el que estoy excluyendo otros candidatos, es la encuesta la que hace las preguntas, porque hay otros precandidatos en el PAC y en la unidad, que si la elección es entre nosotros, Antonio Álvarez le gana a todos. Entonces, por supuesto que hay un clima favorable. Ahora bien, ninguna elección está ganada. Tan favorable como el de Johnny Araya, ¿se acuerda? Por supuesto, ninguna elección está ganada que ganaba con más amplitud hasta Johnny que en se 2014. hasta que se llegue al resultado electoral, ¿verdad? Y definitivamente me mantengo optimista de que esas cosas puedan suceder y que podamos ganar la elección. Le hago una pregunta que le hice a José María Figueres aquí. Usted, antes de decidir ser candidato, cuando usted veía la posibilidad de que don Oscar fuera candidato y que usted lo iba a apoyar, ¿usted le pasó en algún momento por la cabeza apoyar a José María Figueres? ¿Conversó con él? ¿Tuvo alguna caminata? ¿Tuvo alguna reunión en donde usted le planteara a José María que él era el candidato? No, José María una vez fue muy transparente conmigo y me dijo, invité a todos los plenarios a una actividad a mi casa y no te invité porque sos presidente de la Asamblea. Yo no estuve con José María en la elección de la presidencia del partido. Usted recordará que yo apoyé a Francisco Antonio Pacheco, no apoyé a José María y realmente no tuvimos esas conversaciones. Él, por respeto, según me comunicó, pues él tomó la decisión de separar mi condición de presidente de la Asamblea y no incluirme en los procesos de proselitismo que él estaba ahí desarrollando. Y con Roberto Thompson nunca lo promovió usted para que se lanzara a la No, yo a Roberto nunca lo promoví, me reuní con él cuando ya yo tomé la decisión de aspirar. Días antes de tomar la decisión de aspirar, me parecía que Roberto tenía un respaldo que era importante. En ese momento Roberto tenía un respaldo del 12%, claro, según las encuestas. Era un apoyo grande. Rolando tenía un respaldo del 3%. Decidí hablar primero con Roberto, pues eso resintió a Rolando, que pues ahí tienen una rivalidad regional como alajuelenses y candidatos, o no candidatos, sino políticos del Cantón Central de Alajuela, y pues eso después me distanció de que Rolando tuviera alguna conversación para darme el apoyo. Pero hablé con Roberto cuando Roberto tenía ese respaldo, que era un respaldo importante. Roberto es un muchacho joven, es un alcalde que ha sobresalido bastante bien y me parece que es una persona que tiene un futuro para darle mucho a Costa Rica, y nos reunimos, hablamos y bueno, me dio su apoyo y su respaldo para que fuéramos juntos en esta lucha. Ahora que usted hacía referencia al buen amigo Francisco Antonio Pacheco, me hizo recordar que cuando usted regresó, Francisco Antonio Pacheco dijo que usted estaba haciendo mucho ruido, que para regresar a Liberación Nacional tenía que entrar de puntillas, o sea, con pena y con silencio. Se reunieron hace algunas semanas en la casa de don Francisco Antonio Pacheco, que había sido muy duro, no solo con usted, sino con don José María Figueres, con ambos, en un programa radial lo oí, después de que don Oscar dijo que no iba. Y fue fácil, al final de cuentas, arreglar las diferencias entre ambos, ¿verdad? Bueno, yo no diría que... Porque eran viejas. Yo no diría que... Bueno, perdón, yo había respaldado a Francisco Antonio para la presidencia del partido. Sí, eso fue reciente. No sé qué llama usted vieja, por eso. Entonces sí, no eran viejas. Eran de más de una década. Por eso, pero si lo había respaldado para ser presidente del partido, pues ya no habían... Fue un cariñito. Ya estábamos más cerca, ¿verdad? Fue un cariñito. Ya estábamos mucho más cerca. Bueno, pero había que tomar una decisión entre ni más ni menos que un expresidente o Francisco Antonio Pacheco. Yo me decidí por Francisco Antonio
Y además solo 2 diputados lo hicimos público. Es interesante, los 18 diputados solo 2 dijimos por quién íbamos a votar. Y yo hice público que apoyaría a Francisco Antonio Pacheco. Pero el tema no es si fue fácil o difícil, es que para mí es un honor también tener el respaldo de Francisco Antonio. Es una persona muy querida entre los liberacionistas, 4 años presidió una asamblea legislativa, 2 veces diputado, ministro de Educación, uno de los ministros de educación más destacados que ha tenido el país, y por supuesto que me siento ahora muy orgulloso y muy contento de poder contar con su consejo, su asesoría y sus puntos de vista. ¿Qué pasa en Liberación Nacional, que se reduce, se hace pequeño, que en la campaña pasada requirió la asesoría de Luis Fishman y hoy requiere la asesoría de Rolando Laclais? ¿Qué pasa en Liberación? ¿O es que las distancias entre esos 2 partidos se acortaron? Usted fue, recuerdo, diputado cuando estaba el pacto Calderón-Figueres, cuando se aprueba. ¿Se han acortado las diferencias o es que son más hábiles Rolando Laclais, Luis Fishman, que han llegado a Liberación Nacional a participar? Bueno, yo no podría decir que Rolando Laclais haya llegado a Liberación Nacional para participar, o que Rolando Laclais sea liberacionista, no lo podría decir yo jamás. O sea, en todo caso, me parece que le tocaría eso decirlo a don Rolando. Por supuesto, como persona que es experimentada, etcétera, lo he escuchado y he conversado con él sobre temas de política, pero no podría decir que él está en Liberación Nacional. Don Luis sí fue invitado a participar y a colaborar con la campaña de don Johnny, y me parece que definitivamente fue una decisión del candidato en ese momento de incorporar a un diputado que se había declarado independiente o que estaba como independiente en ese momento. Yo creo que la política, seguirla viendo como la veíamos antes, ¿verdad? De los partidos de una manera tan estricta, pues ha ido cediendo posiciones. Ve usted el PAC dividido en 3, ¿verdad? En 3 bloques, la unidad dividida en 2. El Movimiento Libertario se dividió con una diputada que se retiró. En el Frente Amplio hay 2 diputados disidentes y quien realmente se mantiene como bloque es Liberación Nacional. Pero me parece que dentro de este esquema actual pues hay muchísimo más apertura y muchísimo más negociación. Yo como presidente de la Asamblea tengo que negociar con 12 grupos, 9 fracciones y 12 grupos. Y eso pues significa que tengamos que hablar más con la gente de otros partidos, sin duda. El directorio legislativo es un directorio multipartidista. ¿Qué pasa si pierde usted en la interna de Liberación? Vuelvo a la Asamblea, terminaré de presidir el Congreso el 30 de abril y seguiré como diputado hasta el 30 de abril del 2018. ¿Y no va a participar, no apoyaría al candidato que se escoja? No, claro que sí, por supuesto. ¿Cómo no voy a votar por Liberación Nacional? No sé qué querrá el candidato que se escoja que haga uno, ¿verdad? Porque no necesariamente puede uno pensar que el candidato que gane, si no soy yo, va a querer que yo esté a la par de él. Hay decisiones que uno no puede sustituir, pero por supuesto dependerá lo que el candidato que se escoja quiera hacer, pero yo voy a seguir ayudando. Creo que el mayor aporte que podría darle yo al candidato que gane las elecciones, en caso de que no lo sea, de que no sea mi persona, que repito, dichosamente, hoy que estamos a poco más de 40 días, las encuestas son muy favorables, y además, más que la encuesta, usted como politólogo lo sabe, es la tendencia, ¿verdad? Es cuando usted tiene un crecimiento sostenido y sus contrincantes tienen un decrecimiento sostenido. Creo que donde más les puedo ayudar es en la reforma legislativa en el último año. Creo que puedo aprovechar lo que antes se llamaba el interreino, que ya no hay tanto interreino, que era el periodo entre los cambios de gobierno, pero que del 3 de abril al 8 de mayo, perdón, al 30 de abril del 2018, creo que mi mayor apoyo a un candidato que gane, si no soy yo, es promover reformas legislativas que se requieran. Un minuto por respuesta, porque se nos va el tiempo. Lo oí hablar de la pensión a los 70 años. No a los 70 años. José María planteó, no a los 70 años, vamos a ver. José María planteó que jamás subiría la pensión de 65 años. Yo lo que digo es que cuando usted sabe que no va a ganar las elecciones, puede decir cosas que no tiene que cumplir después. Cuando usted tiene la expectativa de vida subiendo, y otro día podríamos hablar de la expectativa de vida, pero vamos a llegar a los 100 años en muy poco tiempo. Si usted tiene esa expectativa de vida, la edad de pensión va a tener que subir. No, yo no dije edad. Puede revisar el debate. Recope. Pero me parece que va a tener que subir. Yo creo que debemos de romper el monopolio
de Recope. No veo por qué tengamos que tenerlo como un monopolio. Disfruto la apertura del mercado de las telecomunicaciones. Mi teléfono es ICE y estoy contento con el ICE, pero disfruto mucho que pueda tener otros operadores, y ahora que el ICE me trata a mí con condiciones diferentes y que yo soy un cliente valioso porque hay competencia, estoy muy contento, igual que como estoy contento con la competencia bancaria, en donde yo puedo estar o con el Banco Nacional o con el Banco de Costa Rica o con el banco... o de la financiera Hightech. Bueno, no hay cuentas corrientes, pero con BCT o puedo estar con BAC. Yo prefiero la competencia. Ahora, sector público y empleo público. Es diferente ser duro desde la Asamblea Legislativa con ese sector, y es diferente gobernar y saber que lo ocupa como aliado en la gobernanza del país. Claro, vea qué interesante eso que usted está comentando. Yo quedé presidente de la Asamblea en 24 horas. Fue lo que la decisión, cuando ya no era sostenible la candidatura de Juan Luis Jiménez, y Juan Luis tiene que deponer sus aspiraciones y se decide que voy yo, hasta mi elección transcurren 26 horas aproximadamente. Yo no tuve tiempo entonces de preparar un equipo. Entonces, cuando llegué a la presidencia de la Asamblea, diferente hace 20 y tantos años, cuando llegué dije voy a gobernar con el equipo de la Asamblea, y no llevé más que una persona a la presidencia. O sea, del despacho del presidente de la Asamblea solo trabaja una persona. Y he gobernado con la estructura legislativa, con el Departamento de Servicios Técnicos, con la Secretaría del Directorio, con los asesores legislativos, sin traer a nadie afuera. Y ha sido un año muy exitoso. Eso demuestra que cuando usted involucra a la estructura administrativa permanente de las instituciones, usted puede hacer cambios importantes. Y creo que lo mismo vamos a poder hacer en mi futuro gobierno, logrando sacar lo mejor de la jerarquía del sector público para que podamos tener buenos rendimientos y avanzar en materia de eficiencia. Pobreza, desde el año 94 no disminuye, se mantiene entre un 20 y pico %. Ha habido 4 gobiernos de Liberación. Liberación no ha logrado disminuir la pobreza. Bueno, hay varias formas de medir la pobreza, ¿verdad? Si uno la mide por las necesidades básicas que tienen las familias, sí se ha logrado una disminución, lo cual quiere decir que las familias aún en condición de pobreza están obteniendo mejor calidad de vida. Bueno, los documentos del PNUD sobre eso son leído, pero de todas formas el costarricense exige sobre la base de sus beneficios y no comparativamente con otras ciudades, ¿verdad? Pero vamos al punto, pero no es comparativamente, sino es con las necesidades básicas, medidas por cada país. El tema de la pobreza viene de la mano del tema de empleo. Si nosotros no logramos generar empleo para que esos grupos, sobre todo de mujeres jefas de hogar, que no han tenido la capacidad de capacitarse y que por lo tanto no tienen opción de entrar al mercado laboral, no vamos a poder romper el círculo de la pobreza. Por eso he tenido una propuesta que he venido defendiendo muy puntual, que es capacitación a las jefas de hogar con el INA, red de cuidado para cuidarle a los niños mientras están siendo capacitadas, IMAS para mantenerlos diarios mientras están siendo capacitadas, y bolsa de empleo en el Ministerio de Trabajo para que una vez capacitadas las incorporemos en la fuerza laboral. Y desde ese punto de vista vamos fuerte en la inversión en capacitación, la parte educativa como la forma de eliminar la transmisión intrageneracional de la pobreza es otro elemento importante, el fortalecimiento, dignificar a los educadores, volverlos a convertir en líderes en sus comunidades, y creo que con eso avanzaremos para combatir la pobreza. Se nos fue el tiempo. Volvió Liberación entonces a ser socialdemócrata. Otro tema por el que usted se fue a Liberación. Va a volver a ser el próximo gobierno un gobierno socialdemócrata sin tener que girar a la izquierda. Ok. Esperemos a ver la suerte de los precandidatos de Liberación Nacional. Muchas gracias a don Antonio Álvarez de Sante, pero sobre todo usted por habernos acompañado en Noches y Tregua. Recuerde que usted tiene un compromiso todos los lunes con la política con Pepe Cruz.